Hola, ¿qué tal? Amigos, hermanos en Cristo y familiares. Espero que se encuentren bien de salud en este día y estén prosperados. Sean bendecidos y bienvenidos a este programa de reflexión, Tiempos Finales. Para mí es un placer, un gozo poderles compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Quiero en esta ocasión poderles enfatizar algo muy especial en cuanto a la obra de Jesús. Quiero también poder que usted esté atento, que esté allí dispuesto para poder escuchar esta pequeña reflexión, que su espíritu, su corazón esté totalmente dispuesto para ello. Dios desea que tú te dispongas para que Él sea escuchando, viendo cuál es tu deseo, cuál es el anhelo de tu vida, de tu corazón. Es bueno e interesante conocer la obra de Jesús que se encuentra en la palabra de Dios descrita o registrada. Cómo Jesús quiere salvar tu vida y por qué y cuál fue la razón por la cual o lo que Él pasó para poderte salvar y darte vida eterna y empezar a darte una vida en abundancia, como dice la misma palabra de Dios. Hoy o en estos tiempos tan difíciles que estamos y nos encontramos, es necesario que tú reflexiones frente a esto, frente a tu relación con Dios, a tu vida espiritual. Se está haciendo un recordatorio, una remembranza de lo que es la Semana Santa, o se ha estado haciendo mención, cada año se hace mención de este acontecimiento, pero para muchos es algo histórico, para otros algo religioso, pero para nosotros como creyentes debe de ser algo muy especial e importante, puesto que es la obra redentora de Jesús en la cruz. En Isaías capítulo 53 del 1 al 7 encontramos registrado el acontecimiento o los acontecimientos que Jesús iba a padecer 500 años después aproximadamente. Es decir, que 500 años antes ya estaba registrado o estaba en descripción lo que Jesús iba a padecer después al venir a esta tierra, al venir a su pueblo Israel, que fue lo primordial o lo principal de parte de Dios, que Jesús viniera a su pueblo para redimirlo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron les da derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que tú seas uno de ellos, uno de los que has recibido a Jesús en tu corazón, en tu vida. Y si no lo has hecho, pues hazlo, por favor. Y si lo has hecho y te has apartado, estás frío, estás tibio, no estás buscando de Dios, ya no te congregas por causa quizás de la situación en que se está viviendo el mundo entero, pero es bueno que tú tengas una estrecha relación con Dios. Yo te animo a que tú vuelvas a Él, vuelvas a Dios y te consagres a Él nuevamente. No te apartes de Él, porque Dios desea tu vida y tu corazón y te anhela celosamente, como dice la misma palabra de Dios. En Isaías capítulo 53 del 1 al 7 vamos a mirar la descripción de lo que padeció y cómo fue que Jesús pudo soportar todo esto por amor a nosotros. En el capítulo 53 versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Note usted que Jesús empieza a padecer aquí, o está registrado lo que Jesús iba a padecer 500 años aproximadamente después. Despreciado y desechado, dos cosas importantes. Fue despreciado, fue desechado. ¿Entre quiénes? Entre los hombres, entre la gente. Lo que hoy en día puede estar ocurriendo también, o ocurre
de que menosprecian y desechan a Jesús, que es el Salvador. Desechan a Jesús por otras creencias, por otras formas de vida, por otras cosas en las cuales Dios no se agrada. Desechan a Jesús, lo menosprecian. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, que Él experimentó el quebranto, el quebrantamiento. Quizás hoy en día tú estás pasando por esos momentos difíciles de quebranto, de dolor, pero esto trae grandes beneficios. La obra de Jesús redentora y el sufrimiento de Jesús, lo que Él llevó en su cuerpo, tiene beneficios para ti y para mí, siempre y cuando nos dispongamos para que podamos recibir esos beneficios. La obra de Jesús fue para poderte redimir a ti en primer lugar. Lo más importante es salvarte y para darte una vida eterna, para que vayas al cielo, para salvarte y no vayas al infierno. Yo quiero predicarte esta palabra y que tú reflexiones frente a esto, porque es necesario que tú sepas que si no hay un arrepentimiento, si no hay una convicción en su espíritu y en su corazón, tú no puedes ser salvo. Tú vas a ser condenado, porque Jesús tomó el lugar tuyo y mío para que nosotros fuésemos salvados o fuésemos salvos, para no ir al infierno. Pero si no lo aceptamos, si no aceptamos esto, si no aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces perdemos de ser salvos, perdemos la vida eterna. Entonces Él sufrió los dolores, fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Mire, note lo que Él llevó en su cuerpo. Llevó tu enfermedad y mi enfermedad. La mayor enfermedad que tiene el hombre en su corazón es la del corazón, o la de su alma, la de su espíritu. Es la mayor enfermedad. ¿Por qué? Porque en el corazón de la gente, o en tu corazón quizás, está dolido, está lleno de dolor, lleno de amargura, lleno de odio, de resentimiento. Y Él desea sanar ese corazón que está herido, para sanar también tu cuerpo, que también puede estar enfermo. Científicamente está comprobado que el 80% de las enfermedades es causada por el estado del alma o el estado del corazón. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una promesa poderosa en esta palabra. Hay una promesa muy poderosa, y es que somos curados por sus heridas. Fuimos curados. Tú y yo podemos ser curados de las enfermedades si aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, que cada uno está haciendo lo que quiere por su libre albedrío. Ningún problema, Dios no te obliga. Es tu decisión y mi decisión si acepto y busco a Dios de corazón, si de verdad yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. Pero si no, pues haré lo que yo quiera, buscaré la forma de vida que yo quiera. Me interesará más las cosas del mundo, menos las cosas de Dios. Todos nosotros entonces nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó tu pecado y mi pecado, cargó mi rebelión y tu rebelión por causa nuestra. Es decir, que Él tomó eso que tú tienes, lo cargó en sí, se hizo culpable por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Ahora nosotros tenemos que retribuir eso. Es decir, tenemos que reconocer que Él lo hizo por mí, porque el lugar que nosotros teníamos o deberíamos de estar era ser condenados a muerte por causa del pecado.
pero Él tomó ese pecado para que nosotros fuésemos libres de ese pecado. Entonces Él sufrió la condenación para yo no ser condenado, sufrió la condenación para que tú no fueses condenado o tú no fueras condenado. Pero eso se puede hacer siempre y cuando haya un reconocimiento verdadero de corazón, para que sea efectiva la obra de Jesús, para que sea efectivo lo que Él cargó por ti y por mí. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Es decir, Él no se defendió. Él cerró su boca. Él no se defendió frente a las acusaciones, frente a las ofensas, cosa que nosotros no hacemos. Nos defendemos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, cuando alguien calumnia, cuando alguien dice algo que no es correcto, que no es verdadero, que nos hiere. Abrimos nuestra boca para poder entonces también proferir maldición contra ellos. Ahora más adelante vamos a ver un poquito eso en 2 de Pedro capítulo 2 del 21 al 24. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El deseo de Dios es que tú reconozcas que esto que Jesús padeció lo hizo por ti. Y si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Y reconoce y sé fiel y búscalo de corazón. Lee la palabra de Dios, ora. Ten una comunión con Dios diaria, constante y sonante. Y si no eres una persona cristiana, si no estás bajo los caminos de Dios, pues empieza a hacerlo a partir de ahora. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 24 dice: pues por esto fuiste llamados, es decir, yo fui llamado de parte de Dios, tú ahora has sido llamado de parte de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros. Él lo hizo por ti y por mí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dio ejemplo. Él sufrió por nosotros. Ahora nosotros tenemos que quizás padecer, no de la misma forma, pero sí de aquella forma en el cual cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando nos arrepentimos, como en mi caso, que cuando yo busqué al Señor y me arrepentí de corazón y empecé a ir a la iglesia y empecé a testificar de Jesús, se burlaron, me menospreciaron, me criticaron y me hicieron una cantidad de cosas en las cuales pues en mi corazón podía yo herirme, pero la verdad no me llegaron a herir. Antes, por el contrario, los seguía aconsejando, seguía ministrando, seguía orando por ellos. Me menospreciaron. Porque si Cristo lo hizo por mí, ¿por qué yo no hacerlo por Cristo? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ahora, note bien, no hizo pecado, y por nosotros se hizo pecado. No se halló engaño en su boca, es decir, que Él no mintió, lo que decía era verdad. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es verdad, y lo que Él hablaba era la verdad. Nuestra paz fue, y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, no le decía a sus transgresores que se iba a vengar. Cuando los discípulos le quisieron impedir y cuando ellos quisieron defender a Jesús, Jesús dijo: yo tengo la capacidad de enviar una legión de ángeles guerreros y acabar a esta gente, pero yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, recuerde esto, en Isaías 53 lo está describiendo, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. La promesa es que somos sanados
por tus heridas. Es decir que cuando Jesús lo ofendían, lo abofeteaban, lo golpeaban, lo injuriaban, no abrió su boca, no dio maldición contra ninguno, no quiso vengarse porque su corazón estaba sano, no estaba enfermo, no se enfermó, no se le dañó su corazón. Estando en la cruz le dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De manera que eso Dios lo cura. Si tú estás en rencores, en resentimientos, si tú estás llevando una vida que no puedes perdonar, pues déjame decirte que Jesús es el mayor ejemplo para hacerlo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Recuerde que en Isaías dice que fuimos ovejas que nos descarriamos, cada uno pegó por su propio camino. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, ya yo no estoy andando en esa condición que a mí me daba la gana. Ya ahora ando en la condición que Dios quiere que yo ande. Y lo hago bajo mi voluntad, no porque Él me haya obligado. No lo hago religiosamente, lo hago con convicción, con corazón sincero. Hazlo tú también. Y Dios te ha de bendecir, te ha de ayudar en aquellas cosas por las cuales tú estás pasando. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero déjame decirte que la mayor necesidad que tú tienes es la de Dios. Frente a todas las necesidades, si tú reconoces que tu mayor necesidad es la de Dios, las otras necesidades son nada. Porque cuando tú reconoces que esa necesidad que es mayor, que es la de Dios, entonces las otras necesidades, Dios le va a ayudar a sobrellevarlas. Te va a dar la salida, te va a suplir. Va a hacer cosas que tú no te imaginas. Yo te animo a que tú sigas adelante. Si te has enfriado, has buscado de Dios y ahora ya no quieres, o estás desanimado, anímate. No pierdas tu alma, no pierdas tu vida eterna. Y si tú no te has arrepentido, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Estamos en tiempos difíciles y tiempos finales. Esta palabra debe de ser de bendición para ti. Y si ha sido de bendición, entonces compártala a otros y deje que Dios con su Espíritu Santo obre en tu vida y en la vida de otros. Dios te bendiga a ti, a tu familia, y que la paz de Dios esté contigo por siempre y para siempre. Amén.